Que el Señor me ha estado enseñando algo que también Dios quiere transmitirles en esta mañana, algo que Dios quiere comunicarnos en esta mañana, y es hasta que al fin. Entonces, ¿me regalan la siguiente? Por favor. Nicolás James, no sé, de pronto algunos lo conocen, de pronto otros no, y es un hombre que da un testimonio brutal porque él nació con una enfermedad, y esta enfermedad resulta que la persona nace sin sus extremidades, nació sin sus dos brazos y sin sus dos piernas. Imagínese eso. Y sus padres pues eran pastores, imagínese eso todavía. Entonces él empieza una lucha, quitarse la vida a sus 15 años, o sea, él intentaba quitarse la vida. Él obviamente pues no se aceptaba como era su realidad, era difícil, era complejo. Es que imagínese usted y uno puede imaginarse sin brazos y sin piernas para coger las cosas, para movilizarse, para ir a estudiar. Ahora, cuando él empezó a ir al colegio, pues imagínese el bullying. Si usted estando completico va al colegio y le hacen bullying, ahora imagínese a él. Entonces, claro, eso afectó más su autoestima, eso afectó más su vida, y él lo único que podía pensar era en quitarse la vida. Pero hasta que un buen día, él tomó una decisión diferente. Y hoy es un hombre tremendo que Dios usa, impresionante, recorre el mundo y todos sus éxitos y todos sus logros siempre se los dedica a Dios. Porque él entendió, después de todas esas vivencias tan fuertes y tan duras, entendió que hasta que al fin entendió que él aceptó su realidad. En sus oraciones dice, leyendo la biografía de él, dice que él oraba pidiéndole a Dios que le diera brazos y piernas. Y Dios es un Dios de milagros. Pero cuando entendió que Dios no le alargó sus brazos, no le dio sus brazos y no le dio esas piernas, él empezó a aceptarse tal y como es. Entonces empezó a dedicarse a conocer a Dios. Y luego, entonces, ahora recorre el mundo entero predicando la palabra de Dios, dando testimonio. Ha escrito 4 libros, tiene una fundación para personas con discapacidades físicas. Entonces, y este hombre de hecho tiene una familia, tiene 4 hijos. Imagínese eso. Entonces, pero él entendió hasta que al fin entendió que él, a pesar de esas discapacidades, podía ser grande en las manos de Dios. Entendió que a pesar de sus discapacidades podía ser alguien, un instrumento útil, precioso, un instrumento de honra poderosa en las manos de Dios. Bueno, vamos a Génesis, siguiente por favor. Génesis 1. Dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y con eso podemos ver que desde el principio, desde el Génesis, desde el inicio de toda la creación, existía, ya estaba el Espíritu Santo de Dios. Él no vino después en el Pentecostés, él ya estaba, porque desde la creación de la tierra el Espíritu Santo ya estaba aquí. Siguiente, por favor. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas, ¿no es cierto? Claro, inspirados por el Espíritu Santo. Hacían tremendos milagros, señales, prodigios, decían deténgase ya, sí, o sea, deténgase el sol, ya no hay más sol, entonces no había más sol, deténgase la lluvia, todo, que ahora el mar rojo se abría, tremendos milagros y prodigios. Luego viene un tiempo después, 400 años de completo silencio de Dios. Dios estaba en silencio. Del 1 al 2 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado ¿por quién? Por
La E mayúscula está haciendo referencia, de pronto para los que no saben, hace referencia al Espíritu Santo. Entonces dice, fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces, vemos que primeramente Jesús fue bautizado, ¿no es cierto? Y dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Luego, el mismo Espíritu Santo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Hay veces nosotros nos metemos en desiertos solitos. En este desierto Jesús fue guiado por el Espíritu Santo a ese desierto. Y ahorita vemos la diferencia. Y dice que cuando estaba en ese desierto, ¿qué pasó? Jesús fue ¿qué? Tentado. En el desierto vamos a encontrar la tentación. Y luego, siguiente, por favor. Parte de calor y arena, nada, nada, es nada. Y nosotros, esta es una noticia, infaliblemente nosotros vamos a tener que pasar por desiertos, iglesia. Nadie nos vamos a librar, nadie, nadie, nadie. Ni Jesús se libró del desierto. Ahora usted y yo, ¿por qué cómo nos vamos a librar del desierto? Eso no va a pasar en 100 años luz. Entonces, usted y yo vamos a pasar por desiertos. ¿Qué va a ser la diferencia? En que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Esa va a ser la gran diferencia, y es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque él también estaba en el desierto. Y la voluntad de Dios, ¿cuánto tiempo duraron en el desierto? 40 años, dando vueltas ahí en ese desierto, 40 años. ¿Cuántos días duró Jesús en el desierto? Diferencia. ¿Por qué? Porque el pueblo era terco, necio, rebelde. Entonces, el Espíritu Santo, un desierto va a durar días. Pero si vamos a tomar la actitud del pueblo de Israel, necios, tercos y rebeldes y pataletosos, ese desierto puede durar años, años. Amén. Pero yo creo que aquí nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, luego dice Lucas, lleno del poder del Espíritu Santo. Primero fue bautizado en el Espíritu Santo, luego fue lleno del Espíritu Santo y luego poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesús sale del desierto, ¿qué sucede? Sucede que Jesús dice que empezó a predicar. Él empieza cuando fue lleno, fue bautizado, fue lleno y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús sale, ahora sí, su ministerio se hace público. Y él empieza a predicar y la gente los miraba porque dicen, él predica con gracia, él predica como con quien tiene autoridad. Jesús predicaba diferente porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y luego empieza a hacer esos grandes milagros que algunos ya conocemos. Vamos a la siguiente. Miren lo que dice, Hechos 7:51. Pueblo terco, ustedes son paganos, de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Miren, nuestros antepasados, la tarea de nuestros antepasados era haber seguido enseñándonos la palabra de Dios. Y tal vez muchas cosas hubieran sido muy diferentes en nuestras vidas. Pero por X, Y o razón, motivo diferente a lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Pero entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo es resistir? Porque está hablando y nos está diciendo, hey, deja de hacer eso. Hey, dejemos la crítica. Hey, dejemos la peleadera. Hey, dejemos la murmuración.
Y muchas veces sabemos lo que está mal en nosotros, que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir, pero no lo hacemos. A veces Dios, sabiendo, conociendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, también nos cuenta como pecado. Y eso es resistir al Espíritu Santo. Cuando sabemos que hay algo que estamos haciendo mal y no lo corregimos, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Siguiente, miren a alguien. Siguiente, Hechos 7, 23, 30, un ejemplo aquí clarísimo. Dice, cierto día, cuando Moisés, 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio mataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. 25. Moisés supuso. Oiga bien, porque a veces nos dejamos guiar por las suposiciones. Darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. 26. Al día siguiente los visitó de nuevo. Él creyó, yo me imagino a Moisés entrando a visitar a sus parientes, así con el pecho bien inflado. Le decía, no, aquí llegó Superman, o sea, yo defendí mi pueblo. Y al día siguiente, mire lo que le pasa. Los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos. Oh, ahí se dio de espiritual, ¿no? Es súper cristiano. ¿Por qué están? Siguiente. 27. Pero el hombre que era empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez de nosotros? O sea, ¿quién nos mandó a ser sapo? Le preguntó. 28. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? 29. Cuando Moisés oyó eso, huyó del país. O sea, ahí se le desinfló el pecho, se le acabó la espuma. Huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama y ahí empieza el ministerio de Moisés. Imagínense que él fue a dárselas de muchas cosas y dice, aquí llegó el libertador del pueblo, va a salvar el pueblo de Israel. Y cuando va dice, ¿por qué? Dios lo había enviado ahí. No. Y por no dejarnos muchas veces guiar por el Espíritu Santo y ir tomando decisiones por suposiciones, entramos a desiertos muy largos. Imagínense que después de esa osadía de Moisés pasaron 40 años para que luego el Señor se le volviera a aparecer y le hablara, y ahorita le dijo, mijo, ahorita sí arranca el ministerio, pero en 40 años en el desierto también me habla de proceso. En el desierto vamos a ser procesados. En el desierto Dios está mirando lo que hay realmente en nuestro corazón. Siguiente. 17. Mire lo que estaba diciéndole Jesús a sus discípulos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre, o sea, si realmente amamos a Jesús, vamos a obedecer. Dice, y entonces Jesús va a pedirle al Padre. Aquí viene la promesa del Espíritu Santo. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces, no solamente el Espíritu Santo quiere vivir con nosotros, sino que quiere vivir dentro de nosotros, como lo hizo con Jesús. Entonces, esa es la promesa, pero ¿es la promesa del Espíritu Santo? Nosotros. Pero la palabra de Dios está haciendo una clarísima acá en ese versículo y dice, si me aman, obedezcan. Entonces la promesa del Espíritu Santo también es para aquellos que obedecen. Si obedecemos a los mandamientos, a la palabra de Dios, dice Jesús, entonces yo le pediré al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo.
Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Cuando nosotros empezamos nuestra carrera de la fe, pasa y sucede y acontece que empezamos como desde ceros. No conocemos muchas veces para qué propósito estamos en esta tierra. No identificamos con claridad cuál es nuestra verdadera identidad. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a llevarnos a conocer, nos revela, nos muestra realmente para qué usted y yo fuimos creados, cuál es nuestra verdadera identidad, qué es lo que está pasando en el mundo allá afuera. Todo el mundo está confundido, no saben ni quién, a dónde van, no saben si son hombres, si son mujeres, qué son, porque es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, queremos saber realmente. Por el Espíritu de Dios. Siguiente. 6:3. Juan 16:13 dice la palabra de Dios. Cuando venga, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, el Espíritu Santo no solamente nos escucha, sino que el Espíritu Santo también nos habla. Pero también debemos permitir tener oídos para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Estamos tan bombardeados con tantas cosas, con tanto ruido, con los afanes, el día a día, que nos sentamos a escuchar la voz del Espíritu Santo para poder saber si vamos a la derecha, vamos a la izquierda, si la decisión que vamos a tomar es la que realmente Él desea. El Espíritu Santo puede ser como ese GPS, donde Él me va diciendo, los que conocen un GPS, el GPS nos va dirigiendo y nos va diciendo derecha, izquierda, deténgase, porque hay momentos donde nos vamos a tener que detener. Un versículo ahorita que estaban diciendo con el video de la vigilia, Dios pelea por nosotros. Muchas veces dice el Señor, detente, porque yo soy el que voy a pelear. Y muchas veces tenemos que detenernos, no pelear, solamente esperar en Dios. Pero otras veces Dios les va a decir, coloca tu fe por obras, colócala en acción, porque la fe sin obras es una fe muerta. Acciona, avanza. Pero otras veces Dios nos va a decir, corre. Otras veces nos va a decir, si no, otras veces a derecha, a izquierda, pero por eso necesitamos tener nuestros oídos atentos a la voz del Espíritu Santo. 32:3 dice la palabra de Dios, todos los días que seguía orando, dice el salmista, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. En otra versión dice, cuando no confesé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Nuestros pecados impiden nuestro avance. Y a veces hay cosas, Dios dice, no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿No es cierto? Hay cosas en nuestro corazón que ni nosotros sabemos que están ahí. Pero el Espíritu Santo sí las conoce, porque Él es el que conoce toda la verdad y nos quiere guiar a toda la verdad. Porque mientras no confesemos, los pecados sigan ahí guardados, no vamos a avanzar. Va a obstaculizar, va a bloquear nuestra vida, nuestra carrera de la fe. Pero yo creo que usted y yo queremos avanzar. Por eso necesitamos meternos más con el Espíritu Santo. Necesitamos aprender a tener una relación con el Espíritu de Dios. Dejarlo de ver como algo que decora mi relación con Dios, sino que Él es una persona. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere guiarnos. Él quiere lo mejor. Es necesario tener una relación con el Espíritu Santo, porque el salmista está diciendo,
todos los días seguía orando. O sea, a veces podemos estar orando, podemos estar viniendo a la iglesia, ayunando. Aún así, pueden haber cosas tan en nuestro corazón que solamente el Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces, porque el Espíritu Santo, Juan 16:8 no está ahí, pero es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo es el que nos convence. Aurelio dijo una frase: si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Resulta que hablando con un discípulo de donde trabajo, fue una conversación que yo decía, aquí estoy siendo más discipulada yo que él, estoy aprendiendo una cosa impresionante. Yo le decía, vas a ser mejor predicador, por Dios. Y eso que al principio no quería saber, o sea, nada, que no le hablara nada de Dios. Y yo le dije ahí en remojo y en oración, Señor, 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 hasta que, bueno, Dios obró en su corazoncito. Y me dice, Julie, es que pecado es hipocresía. Yo, espérate, anoto, que eso me sirve para la prédica. Me decía, lo va a cobrar en horarios. Y es tan cierto, es tan real, porque a veces nos volvemos tan religiosos, que a veces justificamos el pecado. Y entonces ese pecado que estamos justificando nos lleva a otro pecado que se llama hipocresía. Y el Señor es claro en su palabra. Levadura leuda toda la masa, ¿sí o no? Entonces, hay veces cosas tan sencillas como en la mentira. Hay veces, sí, yo voy a ir, pero usted ya sabe que no va a ir. Sí, ahí voy a estar. Usted sabe que ya no, que no va a ir, que no quiere ir. Y ya con eso ya es una mentira. Ya es una mentira. Y hay veces nos justificamos tanto, pero tanto, cual afecta mi crecimiento natural. Segunda de Corintios 12:9. Ay, perdón, siguiente. No está ahí. Salmo 143:10, pero si usted desea apuntar, segunda de Corintios 12:9, para los que toman notas. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu, en mayúscula, Espíritu Santo, me guíe por el buen camino. El Espíritu Santo es el que nos guía. A Dios le pedimos, Dios, voluntad. Pero ¿quién nos guía a hacer esa buena voluntad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos va a guiar por el verdadero camino, por la verdadera verdad que es Jesucristo? Por la verdadera vida que debemos tener como hijos de Dios. Espíritu Santo. Ahora ahí en 2 Corintios 12:9 dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Solamente el poder de Dios es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a poner unos ejemplos, vamos a recordar unos ejemplos. Imagínense cuando Jesús estaba en Getsemaní. Ella sabía lo que le iba a pasar, ¿sí o no? Aún Jesús sintió angustia y dice que lloraba tanto, que sus lágrimas bajaban como gotas de sangre. Él ya sabía que iba a ser humillado, escupido, le iban a pegar sus latigazos, fuera de eso lo iban a humillar, fuera de eso lo iban a clavar, le iban a clavar esos clavos en sus manos, en sus pies, iba a pasar tremenda humillación. Yo le pregunto a usted en esta mañana, humanamente, a usted le hubieran dicho, le dice, vea, usted va a ser crucificado por toda esa gente que está haciendo mal allá afuera, toda esa gente mala, toda esa gente que está haciendo tantas maldades, toda esa gente que le ha hecho daño. De verdad, humanamente uno va a dejarse clavar, va a dejar pasar esa humillación, que le van a pegar esos juguetazos tan tremendos, que va a pasar todo ese proceso tan duro por toda una humanidad. Yo le digo muy honestamente, ahí le dejo su cruz. Adiós. No, uno humanamente no va a tener la valentía. Uno dice, ay, sí, Jesús, yo te amo, aquí estoy, como Pedro, ¿no? Para usted con las que sea, Jesús. Y mire, Pedro, caminaba con Jesús. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo lo dejó? Solo como un hongo.
a Dios Jesús, humanamente nosotros no podemos, no tenemos ese nivel de valentía, ese nivel de coraje para hacer realmente la voluntad de Dios, solamente con el Espíritu Santo. Recordemos otro ejemplo, Esteban, ando por Dios, a Esteban le estaban tirando tremendas. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Ahora tirar una piedra y ¿usted qué hace? Yo cojo otra, al menos uno me llevo, pero alguien me llevo, ¿sí o no? Imagínese tirándole piedra a usted, Señor, perdónales, no les tengas en cuenta estos pecados. Son mentiras, humanamente no se puede. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo Esteban? Ay, no les tengas en cuenta estos pecados, Señor. Y ahí Esteban partió. Siguiente. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, ¿recuerdan a Daniel y sus amigos? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defender el horno ardiente. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro antes que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Daniel y sus amigos están frente a un horno bien caliente y le están diciendo, vea, se inclinan, se arrodillan o si no, para allá. Arrancar la cabeza, que le van a matar y haga eso. Daniel dice que a ellos se lo ñapita. Pero ellos ¿qué estaban haciendo? Haciendo fiesta semejante horno. ¿Usted cree de verdad que humanamente uno puede hacer fiesta en tremendo horno de fuego? Al menos de que esté el Espíritu Santo de Dios. Solamente. Otro ejemplo, siguiente. Esther 4:16. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Y si tengo que morir, moriré. Ni esa amenaza. Nadie. David también, cuando se enfrentó a Goliat. Siguiente. En Hechos 2:14. Déjalo ahí, tranquilo. En Hechos 2:14, para los que toman nota, frente a una multitud y dice que habló y en ese día se convirtieron más de 3,000 personas en la fiesta del Pentecostés, cuando estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Si no, Pedro no hubiera tenido ese nivel de valentía. Necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos tener la guía al Espíritu Santo. Necesitamos decirle que tu buen espíritu me guíe en el camino. Espíritu Santo, enséñanos a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdame a soportar las desierto. Espíritu Santo, ayúdame en mi crisis. Espíritu Santo, ayúdame en mi Espíritu Santo, ayúdame en mi escasez. Espíritu Santo, ayúdame con esto. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a que se abran puertas laborales. Es al Espíritu Santo, lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos bendijo para que fueran fructíferos, para que nosotros seamos fructíferos y nos multipliquemos. El Señor dice en su palabra que por nuestros frutos nos conocerán. Va a ser una vida infructífera si no permitimos ser guiados por el Espíritu Santo.
hay multiplicación cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Deseamos una vida fructífera de multiplicación, de conquista. Necesitamos al Espíritu Santo. Para ir cerrando con el último. Isaías 32:15. Miren este versículo tan hermoso. Dice, hasta que al fin derrame el Espíritu Santo, entonces el desierto se convertirá ¿en qué? En campo fértil, fruto. Y el campo fértil dará cosechas abundantes, multiplicación, abundancia. Vidas, pero necesitamos al Espíritu Santo hasta que al fin necesitamos. Dios está sentado en su trono, Jesucristo está al lado de Dios. Es el que intercede por nosotros. Una relación con el Espíritu Santo. Grandes hombres y mujeres, Catherine Kuhlman, relación con el Espíritu Santo. No lo tenían como un adorno, lo tenían como su amigo. Vivían, andaban con él, caminaban con el Espíritu. Necesitamos, iglesia, aprender a conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo puedo ser amigo del Espíritu Santo? Que muchas veces el Espíritu Santo está tan callado y tan en silencio porque lo contristamos con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de ser. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado, entonces ahí vendrá fructificación y multiplicación. Es ahí en donde vamos a aprender a gozarnos, a danzar en el desierto, a aprender, a deleitarnos, que a pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que hay un desierto, a pesar de la necesidad, a pesar de la crisis, a pesar de que no, las familias, en los ministerios, aprendemos a deleitarnos y a disfrutarnos nuestra carrera de la fe. Porque a veces creemos que la sí, es una cruz, eso es cierto. Pero David se gozaba, David se deleitaba, y si él lo hacía, ¿por qué nosotros no? Aún así, en nuestra carrera, aprendo a deleitarme en mi carrera de la fe, aprendo a gozarme esta carrera de la fe. Que no alabemos a Dios, pero cuando el Espíritu Santo está en Dios, nada nos detendrá. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bueno, para los que están en vivo nos despedimos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el tiempo de discipulado a las 7 de la noche. Listo, ahora ya me